Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que estén mirando el video. Nosotros les vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de bombear la sangre adecuadamente a diferentes partes de nuestro cuerpo. Lo que quiere decir es que el corazón no tiene la suficiente fuerza para eyectar la sangre a diferentes lugares y esto puede hacer que quede algún residuo de sangre en las cámaras del corazón. Esto provoca que, como no está llegando la sangre a los diferentes órganos o tejidos de nuestro cuerpo, no se estén oxigenando de una buena manera y comienza a provocar diferentes tipos de signos y síntomas característicos a esta enfermedad. Tipos de insuficiencia cardíaca. Están las que están según el área del corazón afectada, que es el lado izquierdo o el lado derecho del corazón. Según su gravedad, estas son las crónicas y la aguda. La crónica es la más frecuente y se desarrolla lentamente, y la aguda suele durar poco tiempo y mejora rápidamente con el tratamiento. En función del momento, que esta es la insuficiencia cardíaca compensada y la insuficiencia cardíaca descompensada. La compensada aparecen los síntomas durante el ejercicio, y la descompensada suele aparecer en reposo. También está en función del músculo cardíaco, que se divide en dos: la insuficiencia cardíaca sistólica, que esta es cuando se reduce la capacidad de bombeo del corazón, y la insuficiencia cardíaca diastólica, que esta se produce cuando los ventrículos están suficientemente llenos de sangre para realizar la función del bombeo del corazón. La insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica pueden estar relacionadas entre sí. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca sistólica, disminuye lo que es la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Este fenómeno pues pasa en los pacientes adultos mayores que experimentan una pérdida del músculo cardíaco, y esto está relacionado con su edad. En caso de una insuficiencia cardíaca diastólica, lo que afecta es la relajación y la distensión del corazón, ya que el engrosamiento de la pared muscular cardíaca asociado al envejecimiento es un factor que contribuye con la insuficiencia cardíaca diastólica. Vamos a entrar a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca para entender un poco más el proceso de esta enfermedad. Debemos tener en cuenta que en el proceso del envejecimiento va a existir un declive en la fisiología cardíaca y de otros aparatos y sistemas. La primera línea del lado izquierdo hace mención que va a existir la pérdida progresiva y contráctil de la fibra miocárdica. Esto a menudo se inicia por una disminución en la capacidad de contracción del corazón, que puede ser a través del resultado de enfermedades cardíacas previas, como padecer una enfermedad coronaria, un infarto agudo del miocardio o hipertensión arterial. Incluso también algunas afecciones del sistema nervioso central que induce al desequilibrio eléctrico del corazón. Ya cuando en este órgano existe una falla en el bombeo, se va a llevar a cabo un proceso denominado remodelación cardíaca, donde básicamente en la presencia de una disfunción ventricular, el corazón va a tratar de mantener su función recurriendo a tres mecanismos básicos, que sería el aumento de la precarga, la hipertrofia ventricular y la activación neurohumoral. Estos son los sistemas compensatorios a los cuales el corazón recurre para compensar esa deficiencia en el bombeo. Y a nivel de la aorta existen los varorreceptores que funcionan para identificar los cambios de presión que hay en el cuerpo, ya sea si existe una elevada presión o una baja presión. Estos varorreceptores van a intervenir regulando los niveles de la presión arterial. Ya teniendo un corazón como este, también se va a activar el sistema renina-angiotensina, que está aumentando la volemia del cuerpo y está haciendo que llegue más líquido o volumen hacia la aurícula izquierda, y eso va a aumentar la precarga. Al existir ese aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, debe de tener también más fuerza para poder empujar la sangre hacia la aorta. Y una vez cuando aumenta la precarga, también va a existir la poscarga, que esto sería pues la cantidad de sangre eyectada, donde para que el corazón tenga más fuerza para eyectarla, se va a activar como mecanismo compensatorio a través del sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero como el corazón es un músculo, cuando se ejercita demasiado o late demasiado rápido, lo va a llevar a cabo
a una hipertrofia del ventrículo izquierdo o de la musculatura cardíaca. Cabe mencionar que cuando el corazón va a crecer, lo va a hacer de manera intrínseca y no extrínseca, es decir, que va a crecer hacia adentro, limitando el ventrículo izquierdo a recibir el volumen correcto de sangre. Y cuando esto pasa, va a existir o ocurrir un reflujo retrógrado o estancamiento en la aurícula izquierda, donde la sangre se va a regresar a las arterias pulmonares y puede provocar una sintomatología respiratoria. Pero esto sería hablando de una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Puede provocar, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, estertores y crepitantes. Esto también puede afectar al lado derecho con el tiempo, donde pues el ventrículo izquierdo por su tamaño va a reducir el espacio del ventrículo derecho y provocará un estancamiento en la aurícula derecha. Esto va a traer también de nueva cuenta un reflujo retrógrado o un estancamiento donde se irán a la vena cava superior e inferior. Va a provocar también diferente sintomatología por el trayecto que conlleva, es decir, que si se va a la vena cava superior, va a ocurrir la incurgitación yugular. Y si se va en la vena cava inferior, por su trayecto, va a tener que acabar en el hígado y en los miembros inferiores. Cuando pasa por el hígado o esta sangre se estanca en el hígado, va a producir una hepatopatología, como una congestión en el hígado, incluso ictericia. Y cuando pasa más hacia los miembros inferiores, ya puede producir también un edema. En la siguiente línea se habla sobre el estrés oxidativo, que también es un factor para desarrollar la insuficiencia, donde también el estrés oxidativo puede activar procesos inflamatorios en el tejido cardíaco. Las células dañadas van a liberar moléculas señaladoras que reclutan células del sistema inmunitario, y esto es lo que va a conllevar a una respuesta inflamatoria crónica. Tenemos también una disminución de las enzimas cardíacas. Tenemos, por ejemplo, las peroxidasas y las catalasas, que estas son enzimas antioxidantes que van a desempeñar un papel crucial en el organismo contra el estrés oxidativo y va a proteger a las células del daño oxidativo. También, por ejemplo, la función de estas enzimas es que van a catalizar la reducción de peróxidos, incluyendo el peróxido de hidrógeno, utilizando un sustrato específico para que puedan funcionar. Su función principal sería neutralizar este peróxido de hidrógeno, que es un subproducto normal del metabolismo celular, pero que puede ser tóxico si se acumula en exceso. Hay otras enzimas biológicas cardíacas que se utilizan para evaluar el daño al músculo cardíaco y diagnosticar pues diversas sintomatologías o situaciones clínicas cardiovasculares. Por ejemplo, la troponina y la creatinina quinasa. Por último, tenemos que va a existir también una apoptosis celular, teniendo como la pérdida progresiva de las células miocárdicas. Esto va a ser a través de una vía extrínseca que se utilizan los receptores de muerte de la superficie celular y la vía intrínseca que involucra las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Hay diversas condiciones asociadas a la insuficiencia cardíaca, como la isquemia o la hipertrofia, y pueden activar unas vías apópticas como las que son las vías intrínsecas o extrínsecas. Esto significa que se inician las señales intercelulares que lleva a cabo la apoptosis, dañando de esta manera el tejido del músculo cardíaco y afectando su funcionalidad. Ahora hablando sobre los factores de riesgo en los modificables, podemos cambiar el tipo de alimentación por una alimentación baja en grasas, baja en sodio, por el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, las toxicomanías como el consumo de tabaco y de alcohol. Y en los no modificables pues tenemos la edad avanzada, que es debido también a diferentes pues cambios que se producen a nivel fisiológico en el cuerpo, la cardiopatía isquémica, la diabetes y la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las principales enfermedades que hacen que se llegue a una insuficiencia cardíaca, ya que la insuficiencia cardíaca pues es una patología que es una complicación de otras enfermedades que ya existían anteriormente. Entonces, si no se lleva un buen control de la hipertensión arterial, se puede convertir en una insuficiencia cardíaca. En los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca podemos encontrar criterios mayores y criterios menores. Estos criterios nos ayudan a determinar si los signos y síntomas que se están presentando son característicos de esta enfermedad o son debido a otras enfermedades, ya que también se puede presentar estos síntomas en otras enfermedades.
Para criterios mayores, tenemos a la disnea paroxística nocturna, que esta disnea es debido a que esta persona pues ya está acostada, está dormida y se levanta súbitamente de estar en su sueño, ya que tuvo periodos de apnea o dejó de respirar. También se presenta la ingurgitación yugular, que es una hinchazón en la vena yugular, y esta puede verse a simple vista en una exploración física del cuello, ya que está mucho más pronunciada de lo normal. También se presentan las crepitantes, que este es debido pues a una acumulación de líquidos en los alvéolos, que es debido pues a un fallo en el lado izquierdo del corazón. También se presenta la ortopnea, que es la dificultad para respirar estando de pie. Y también se puede presentar un tercer tono al momento de realizar la auscultación cardíaca o como de galope. Y también en los criterios menores, pues se puede encontrar un edema en las extremidades, disnea de esfuerzo o al momento de realizar cualquier actividad, de caminar, de hablar o de comer, empiezan a presentar una necesidad de oxígeno. También se puede presentar una tos nocturna y una hepatomegalia. La hepatomegalia se puede distinguir al momento también de realizar la exploración física del abdomen, se puede palpar agrandado. En la insuficiencia cardíaca, en su clasificación tenemos el grado 1, en el que no hay limitaciones para la actividad física. En el grado 2 tenemos que la actividad física habitual causa alguna disnea, cansancio o palpaciones. En el grado 3 tenemos una gran limitación en la actividad física sin síntomas en reposo, pero cualquier actividad física provoca los síntomas. Y también en el último grado tenemos que hay una incapacidad para realizar actividades físicas y síntomas incluso estando en reposo. Exploración física. Aquí hay unos puntos importantes que hay que tener en cuenta, como lo es la marcha y la deambulación, ya que puede haber intolerancia a la actividad y cambios en su comportamiento. Entre ellos puede presentar una disnea. En la conciencia y el estado psíquico hay un bajo débito de cardíaco que puede presentar obnubilación, que esto es pues la pérdida para entender y razonar o darse cuenta de lo que está pasando, o la presencia de somnolencia. En la piel y mucosas, que la piel esté fría y húmeda, el llenado capilar sea más lento, que haya presencia de cianosis periférica, puede aparecer también ictericia en los pacientes mayores. Y por último, en el cuello puede haber un pulso yugular alterado. En la exploración física también, en la parte del tórax, la palpación en el corazón podemos encontrar una hipertrofia cardíaca, y a la auscultación es frecuente encontrar un tercer o cuarto ruido cardíaco y la presencia de soplos. En los pulmones se pueden encontrar derrames basales o ruidos patológicos, bronquiales y alveolares, ya sea finos o sibilancias, como la presencia de crepitantes o entre otros ruidos patológicos. En el abdomen se puede presentar lo que es una hepatomegalia, que es el hígado más grande de lo normal y que puede ser un signo de una enfermedad hepática o una insuficiencia cardíaca congestiva o incluso cáncer. En los genitales pueden estar comprometidos por un edema, al igual que las extremidades. En los signos vitales tenemos un pulso arterial que va a ser alternantemente característico, ya que tiene las características de ir rápido o lento, y esto se debe a las contracciones del ventrículo izquierdo, las cuales pueden ser menos enérgicas o pueden ser más rápidas. En la respiración tenemos un cierto grado de disnea y taquipnea. También puede existir una respiración tipo Cheyne-Stokes, y en situaciones de edema pulmonar puede haber signos de obstrucción. La respiración entrecortada se puede deber a que el corazón no puede mantener el suministro, y esto hace que el líquido se filtre a los pulmones.
También en la presencia de una tos o sibilancias persistentes se debe a que puede haber una acumulación de líquido en los pulmones. La presión arterial, el signo característico puede ser que es normal o baja, pero sin embargo depende del origen de la insuficiencia cardíaca o de sus características. Bien, hablando del tratamiento farmacológico, tenemos primeramente a los antagonistas de la aldosterona. Estos medicamentos bloquean directamente los efectos de la aldosterona y ayudan a limitar la retención de líquidos. Estos tipos de medicamentos a menudo se utilizan en pacientes que tienen síntomas o signos moderados o graves de una insuficiencia cardíaca. El medicamento más común o el más utilizado de este tipo es la espironolactona, que además de ser un antagonista de la aldosterona, también ayuda a regular lo que es la presión arterial. Por otro lado, tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los cuales ayudan a limitar la retención de líquidos. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, ya que actúan inhibiendo lo que es la enzima responsable de convertir la angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2 en el riñón. Esto va a producir una vasodilatación tanto arterial y venosa, y por ende se va a reducir la retención de sodio debido a la disminución de la aldosterona. Además, este tipo de medicamentos tienen efectos beneficiosos en el paciente, ya que tiene efectos hemodinámicos, antiarrítmicos, antiisquémicos y se considera como un protector del miocardio. Los medicamentos más comunes de este tipo se encuentran el captopril, el enalapril y el isonipril. Por otro lado, tenemos a la digoxina, que este es un medicamento de tipo digitálico. Este lo que va a hacer es aumentar la potencia del latido cardíaco y va a desacelerar la frecuencia cardíaca cuando esta es demasiado rápida. Esto lo hace inhibiendo la actividad de la bomba ATP o sodio-potasio, ya que se produce un aumento de la concentración de sodio y va a haber una disminución del potasio. Asimismo, también se llega a aumentar lo que es la entrada del calcio en la célula, lo que explicaría el incremento de la contractibilidad cardíaca. Además, hay una elevación del gasto cardíaco y por ende también se mejora lo que es la diuresis y va a haber una reducción de la presión del llenado ventricular. Por otro lado, tenemos a los betabloqueantes, que estos bloquean la acción de la hormona norepinefrina. Estos fármacos frenan lo que es la hiperactividad del sistema nervioso simpático, el cual tiene un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad en los estadios más tempranos. Estos tipos de medicamentos se utilizan en pacientes que están estables, se inician con unas dosis muy bajas y se pueden ir aumentando paulatinamente. Pueden ir acompañados de diuréticos o inhibidores de la angiotensina. Los tipos de medicamentos betabloqueantes más utilizados es el bisoprolol y el carvedilol. Por otro lado, tenemos a los diuréticos, que este tipo de medicamentos, su mecanismo de acción consiste en eliminar el agua y el sodio, reduciendo el volumen de líquidos que va a llegar al corazón. Estos diuréticos se emplean como de uso inicial y hay tres tipos de diuréticos. Primeramente tenemos a los diuréticos de asa, que se puede decir que son los más potentes, en el cual los más comunes son la furosemida y la toracemida. Por otro lado tenemos a las tiazidas, que estos se consideran como diuréticos de una potencia intermedia, y podemos encontrar lo que es la hidroclorotiazida o la clortalidona. Y por último tenemos a los ahorradores de potasios, que estos pueden ser la amilorida o la espironolactona. La espironolactona tiene una potencia diurética baja, pero también, como ya lo había comentado antes, tiene un efecto como inhibidor de la aldosterona. También existen medicamentos vasodilatadores que se utilizan en esta enfermedad, ya que los vasodilatadores van a mejorar la función ventricular. Estos actúan sobre los componentes vasculares y pueden producir dilatación venosa, por lo cual se va a ver una reducción de la precarga y también puede haber una dilatación arterial, lo que va a hacer que se reduzca la poscarga. Los vasodilatadores venosos más comunes utilizados son la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbida. Esos medicamentos van a ayudar a mejorar los síntomas de una congestión pulmonar, tanto sistémica, y también ayudan a disminuir lo que es la tensión en la pared ventricular, de modo que se ve reducido el trabajo cardíaco. También se encuentran los vasodilatadores arteriales, que el más común puede ser la hidralacina,
ya que este medicamento lo que va a hacer es aumentar el volumen por minuto, va a mejorar la perfusión periférica y por ende va a disminuir la resistencia vascular periférica y va a ayudar a aumentar el volumen por minuto. En el diagnóstico, aparte de la exploración física, se necesita completar con una serie de pruebas diagnósticas que ayuden a establecer un diagnóstico, como lo son el electrocardiograma y la radiografía de tórax, que estos orientan al diagnóstico, pero no son como tal distintivos o característicos de una insuficiencia cardíaca. Y en el ecocardiograma, esto es solo obligada a valorar la situación funcional y establecer la diferencia entre el fallo sistólico y el diastólico. Y en la analítica, pues esta completa los datos anteriores y contribuye al control farmacológico que brindará posteriormente el médico. En biomarcadores, estos se usan en aquellos pacientes que se duda de un diagnóstico y pues estos son útiles por su alto valor de predictivo. Finalmente tenemos lo que son los diagnósticos e intervenciones de enfermería, los cuales van relacionados con la insuficiencia cardíaca. En este caso, como primer diagnóstico, se encuentra la disminución del gasto cardíaco relacionado con alteraciones de la frecuencia y ritmo cardíaco, manifestado por disnea nocturna, llenado capilar lento e ingurgitación yugular. En el caso de las intervenciones NIC, se encuentran los cuidados cardíacos y la monitorización de signos vitales. Como segundo diagnóstico, se encuentra el exceso de volumen de líquidos relacionado con la insuficiencia cardíaca manifestado por edema y distensión abdominal. Los NIC relacionados es el manejo de líquidos y la monitorización de líquidos. Como tercer diagnóstico se encuentra la intolerancia a la actividad relacionado con la insuficiencia cardíaca, manifestado por disnea en esfuerzo y frecuencia cardíaca anormal en respuesta a la actividad. Las intervenciones NIC relacionadas son la tolerancia de la actividad y ayuda al autocuidado. El siguiente diagnóstico es riesgo de la perfusión tisular periférica ineficaz, relacionado con conocimiento insuficiente sobre el proceso de enfermedad y estilo de vida sedentario. Los NIC relacionados es la monitorización de los signos vitales, la regulación hemodinámica y los cuidados circulatorios y insuficiencia venosa. Nuestro siguiente diagnóstico es el riesgo de disminución del gasto cardíaco relacionado con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, conocimiento insuficiente sobre los factores modificables e hipertensión. Los NIC relacionados es vigilancia de la piel y ayuda al autocuidado. Y nuestro último diagnóstico es el riesgo de la intolerancia a la actividad relacionado con el estilo de vida sedentario, problemas circulatorios y respiratorios. Y el NIC relacionado, pues es el manejo de la energía.